Buenos días, tardes, profesores y supervisores del OTP. Mi nombre es Gianfranco Bayona y a continuación les presento mi informe final titulado La inflación en el Perú post-pandemia de 2021-2023, que es un análisis económico de uno de los fenómenos más importantes que ha afectado al país en los últimos años. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios, lo cual impacta directamente en el poder adquisitivo de las personas. En el Perú, luego de la pandemia del COVID-19, se registraron niveles de inflación que no se veían desde hacía más de 20 años. Este fenómeno fue impulsado por factores externos, como la guerra en Ucrania y la crisis logística mundial, así como internos, como la inestabilidad política y el tipo de cambio. Entre 2021 y 2023, la inflación superó el rango meta del Banco Central de Reserva del Perú, que es entre 1 y 3%. Esta situación generó preocupación, especialmente en los sectores más vulnerables del país. La escuela económica relacionada. El fenómeno inflacionario en el Perú puede explicarse desde la escuela monetarista, cuyo principal representante es Milton Friedman. Esta corriente sostiene que la inflación es siempre un fenómeno monetario, es decir, ocurre cuando hay más dinero en circulación que bienes y servicios disponibles. Durante la pandemia, el Estado incrementó el gasto público y se lanzaron programas como Reactiva Perú, lo que generó un aumento de la liquidez que luego se convirtió en presión inflacionaria. Conceptos clave. Entre los conceptos económicos relacionados encontramos la política monetaria, donde el Banco Central de Reserva del Perú subió su tasa de interés de 0.25 a 7.75% para controlar la inflación. El tipo de cambio que subió por la inestabilidad política y encareció productos importados. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, y llegó a más del 5% en 2022. Y el componente importado de la inflación, que agravó en el alza en precios de alimentos, de combustibles y de fertilizantes. El impacto macro y microeconómico. Desde el enfoque macroeconómico, la inflación afectó el PBI, la tasa de interés, el comercio con el exterior y el crecimiento económico general. Aunque el PBI se recuperó en 2021, en 2022 y en 2023 se desaceleró, el crédito se encareció y la inversión privada se contrajo. A nivel microeconómico, los hogares más pobres sufrieron una reducción directa de su consumo, priorizando productos más baratos o en menor calidad. Las microempresas, por su parte, enfrentaron mayores costos operativos, como la caída de márgenes y en algunos casos el cierre de varios negocios. Eh, Hubo pobreza, desigualdad y respuesta del Estado. Uno de los efectos más graves de la inflación fue el aumento de la pobreza monetaria, que pasó del 25.9% en 2021 al 27.5% en 2022, afectando a casi 10 millones de personas. El salario mínimo perdió más del 10% de su poder adquisitivo real. Y los más afectados fueron los trabajadores informales que no tenían acceso a la protección social. El Estado implementó medidas como el bono alimentario, subsidios a combustibles y exoneración del IGB en productos esenciales. También reforzó programas como Juntos y Pensión 65. Sin embargo, estas acciones fueron limitadas en cobertura y duración y no lograron frenar todo el deterioro del poder adquisitivo. Perspectivas a mediano plazo. Actualmente los organismos como el Banco Central de Reserva del Perú y el FMI estiman que la inflación retomará al rango meta durante el 2024, siempre que no ocurran nuevos choques externos. Sin embargo, factores como
el fenómeno del niño, la informalidad laboral y la inestabilidad política siguen representando riesgos. Se recomienda fortalecer el marco institucional, mejorar el gasto público y realizar reformas que permitan un crecimiento más inclusivo. Como conclusión, en resumen de todo, la inflación en el Perú fue un fenómeno multicasual con impacto profundo en la economía y la sociedad. Si bien se tomaron medidas importantes para enfrentarla, aún queda pendiente construir un sistema económico más resiliente que pueda proteger mejor a los sectores más vulnerables frente a futuras crisis. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado.